¿Tú estás contento? Estoy emocionado porque encima de todo lo que acabas de oír, hoy es el día más importante del cristianismo. ¿Sabías eso? Es más importante aún que la Navidad, es más importante aún que los cumpleaños, es más importante aún que todas las festividades de todo el año juntas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, este domingo, es el domingo en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho impactante, un hecho real, un hecho histórico, un hecho maravilloso. Y mira, para muchos de nosotros la resurrección es algo que sabemos, que conocemos, que abrazamos, que creemos, pero hay algunas personas que tienen sus dudas acerca de la resurrección. A pesar de que fue un evento que ocurrió hace más de 2000 años y que nadie ha podido desprobar la resurrección, todas las evidencias cristianas, todas las evidencias seculares, todas las evidencias históricas, lo único que han hecho es demostrar el testimonio de las mujeres, el testimonio de los discípulos es cierto. Llegaron un día a la tumba estaba vacía, Jesucristo se había levantado de la muerte, Jesucristo había resucitado. Pero yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. ¿Qué importancia tiene para ti y para mí el hecho de que Cristo haya resucitado? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanto alboroto en la resurrección? ¿Por qué tanta contienda a veces? Digo, es impactante que alguien vuelva a la vida, ¿no? Después de muerto, imagínate. Que alguien que ha estado muerto durante 3 días, ¡pum!, se levante. Es algo maravilloso. Pero, ¿en qué te beneficia a ti? ¿O en qué te perjudica a ti que Jesús haya resucitado? ¿O qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Y esta mañana vamos a estudiar un pasaje en el libro de Corintios. Acompáñame a Primera de Corintios. Y vamos a ver también algunos otros pasajes en las Escrituras que nos hablan precisamente de todas estas cosas. Y yo espero que conforme estudiamos esto, nos aclaren algunas cosas importantes a ti y a mí. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. ¿Lo tienes ahí? 1 Corintios capítulo 15. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y que seas tú quien hable a nuestro corazón, Señor. Que no sea una voz rebotando en estas paredes, sino el poder de tu palabra, de tu aliento en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mira, déjame decirte algo acerca de este pasaje que acabamos de leer. Es un pasaje que está cargado de una importancia tremenda. Si tú quieres, es un asunto de vida o muerte. Tal como te lo digo, sin exagerar, es un asunto de vida o muerte eterna. Porque todos nosotros hemos escuchado de una o de otra manera acerca del Evangelio y sabemos que Cristo nos envió a predicar el Evangelio y oímos tantas cosas acerca de llevar el Evangelio a todo el mundo, pero el problema es que mucha gente no entiende qué es el Evangelio. Y como no entendemos qué es el Evangelio o no conocemos cuál es el Evangelio, estamos perdidos. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Lo que te estoy diciendo es que no es suficiente que creas nada más en Jesús. ¿Oíste eso? Y algunos han de decir, híjole, ¿qué pasó al pastor? Ya se pirateó, ya agarró monte. ¿Cómo que no es suficiente creer en Jesús? Creí que eso era todo. Antes de que pienses que estoy loco, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De manera que vemos que los demonios creen, sin embargo, los demonios no por creer van a recibir la salvación, ¿no es cierto? Ellos creen que Jesús es Dios, pero hay algo más que nada más creer. Fíjate lo que dice el versículo 1 de lo que acabamos de leer. Dice que el Evangelio nos ha sido predicado y dice que ha sido recibido por nosotros y que en él perseveramos. De manera que por medio de ese Evangelio que ha sido recibido y en el que perseveramos, si retenemos la palabra somos salvos y si no, dices que hemos creído en vano. ¿Te das cuenta lo importante de que el mensaje del Evangelio que nos es predicado sea recibido? Es trascendental. El mensaje del Evangelio es crucial para nuestra salvación. ¿Por qué? Sí, es por gracia que somos salvos, pero únicamente mediante la fe en Jesucristo que viene por un entendimiento del mensaje que nos es anunciado. Entonces, ese mensaje que nos ha sido predicado, que es entendido, tiene que haber una respuesta. Por eso dice que es recibido, tiene que haber una perseverancia, tiene que haber una retención en las promesas que oímos del mensaje. Ahora déjame decirte algo igual de impactante. El problema es que como es un mensaje tan importante, hay muchas fuerzas que están tratando de dar un mensaje distorsionado o un mensaje que nos confunda, torcer el mensaje del Evangelio. Si tú le preguntas a alguien, oye, dime, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Te van a decir, bueno, el mensaje del Evangelio es que tú le entregues tu corazón a Jesús porque Él quiere amarte. O a lo mejor alguien más te dice, el mensaje del Evangelio es que tú te acerques a Dios para que recibas de Él las bendiciones que Él quiere darte a ti y los planes que Él tiene para tu vida. O a lo mejor alguien más te va a decir, el Evangelio es que ames a los demás sin mirar a quién y que hagas bien por los otros y tengas una vida de buenas obras. Quizás alguien más te diga, el Evangelio es buscar la solitud, practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación, la contemplación, qué sé yo. Déjame decirte algo, todas esas cosas son cosas buenas. Es algo que es bueno que hagamos. Pero nada de lo que acabas de escuchar es el mensaje del Evangelio. Son mensajes bonitos, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Escuchaba la semana pasada a un hermano decir, mira, Satanás estaría contento con cerrar todas las cantinas, todos los antros, con acabar con la prostitución,
con acabar con la injusticia social, con los crímenes, con la violencia. Estaría contento con que todas las iglesias cristianas del mundo estuvieran abarrotadas y llenas de gente, siempre y cuando no se predicara el mensaje del Evangelio. Es capaz de que haya bondad en el mundo siempre y cuando no se predique el mensaje del Evangelio. Y tristemente, hermano, escúchame, en la actualidad, en muchísimas iglesias cristianas se ha dejado de predicar el mensaje del Evangelio. Y la gente se enfoca en el misticismo, y la gente se enfoca en la psicología, y la gente se enfoca en la motivación, y en sueños, y en visiones, y en tantas cosas. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, y sigue el paso 1, y el paso 2, y el paso 3, y tienes que hacer todas estas cosas. ¿Y sabes qué pasa? Dejamos de lado lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Te acuerdas? Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. Yo no veo en la Biblia al Señor diciéndole a los discípulos: vayan y enséñenles cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, paso 1, paso 2, paso 3. Vayan y díganles que tengan sueños y visiones y que clamen y reclamen y todo esto. Vayan y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Un poquito más atrás, en 1 Corintios 1:21, mira lo que dice la palabra. Dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque estaban igual que nosotros en ese tiempo. Los judíos querían señales, querían ver los milagros, querían ver los sueños, querían ver las visiones, querían ver todo esto. Y los griegos querían grandes discursos elocuentes, que fueran mensajes filosóficos que convencieran. Por alguna razón, dice, Dios no quiso que los hombres llegásemos al conocimiento de Dios mediante nuestra sabiduría, sino que Él quiso que por medio de la sabiduría de Dios, que no es una sabiduría limitada, por medio de la predicación llegásemos a Él. ¿La predicación de qué? La predicación del mensaje del Evangelio, la predicación de su palabra. ¿Y cuál es ese mensaje? Ahorita lo vamos a leer, mire el versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese, mis hermanos, es el simple y sencillo y poderoso mensaje del Evangelio. Que somos pecadores, que en nuestra corrupción, en nuestro pecado, necesitábamos ser rescatados. Y que Cristo es quien viene y quien paga en esa cruz el precio por nuestro pecado. Que al morir Él en la cruz muere en nuestro lugar, tal y como lo había anunciado antes el Antiguo Testamento. Pero que no nada más murió, sino que como celebramos hoy, al tercer día resucitó de la muerte, tal y como estaba anunciado. Ese es el mensaje. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Si nosotros no entendemos este mensaje, si no nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, aceptar su perdón, aceptar su gracia, creer en Él y vivir para Él el resto de nuestras vidas, entonces nos estaríamos perdiendo lo más precioso y lo más maravilloso de esta vida. Pero déjame decirte algo, a pesar de que este mensaje es tan sencillo, es un mensaje que siempre produce dos tipos de reacciones. Dos tipos de reacciones todo el tiempo. Hay quienes reciben el mensaje y reciben a Cristo, y hay quienes sencillamente lo repudian. El pasaje que te leí hace un momento decía que para los judíos era tropezadero y que para los gentiles era locura. ¿Cómo es que el Mesías iba a ser un pobre carpintero?
cómo el Mesías iba a ser alguien de Galilea crucificado. El rey de Israel no puede pasar por estas cosas, pensaban los judíos. Y ese era el tropezadero para ellos. Y para los gentiles era una locura. ¿Cómo un pobre judío va a ser la salvación de todo el mundo? Eso es una locura. Eso no puede ser. Pero para aquellos sobre los que Dios ha derramado su favor, estas son las noticias más increíbles de toda la historia. Nuestro Redentor, aquel que vendría a tomar nuestro lugar en la cruz, aquel que iba a recibir la ira de Dios mientras estaba colgado de ese madero, nos ha justificado para vida eterna. Pero era importante que resucitara. No nada más que muriera, sino también que esa tumba estuviera vacía. Déjame explicarte algo. En aquella época, los griegos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que el alma estaba atrapada en el cuerpo y que el cuerpo era como una prisión para el alma. De manera que cuando la gente se moría decían, por fin encontró la libertad. Su espíritu y su alma ha sido libre. Entonces pensar que volviera al cuerpo era una locura. Decían, no puede haber resurrección. Pero los griegos cristianos que estaban en Corinto, ellos entendían la resurrección. Ellos sabían que Cristo había resucitado, pero el problema que tenían es que decían, bueno, sí, Cristo resucitó, pero no creemos que los cristianos vayan a resucitar. Y Pablo les explica un poquito acerca de todo esto, y después de explicarles lo que es el Evangelio, mira lo que les dice en el versículo 4. Está hablando de Jesús, dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice, mira, se le apareció a Pedro, ese es Cefas, se le apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no era una alucinación, no es que uno de ellos hubiera estado alucinando. Toda esta gente vieron a Cristo resucitado. Y les está diciendo esto Pablo porque dice, de esos 500 hermanos, hay algunos que ya se murieron, pero por ahí andan otros. Vayan y pregúntenles para que les platiquen la experiencia de haber visto a Cristo resucitado. Dice, pero si no le crees a estos 500, si no le crees a los discípulos, después de que se le aparece a Jacobo, ¿qué crees? Se me apareció a mí, el último de los apóstoles. Y es algo bien impactante lo que está haciendo Pablo, porque tú te acordarás que Pablo era un judío muy celoso. Y Pablo veía a los cristianos como un grupo de personas que estaban amenazando al Dios de Israel, la religión del judaísmo. Y decía, estos herejes quieren destruir nuestra religión, están hablando en contra de nuestro Dios. Y este hombre los perseguía, los buscaba, los atrapaba, los arrojaba en la cárcel, incluso los mataba. Y es algo impactante. Tú te acordarás que cuando Jesús resucita, le corrieron a contar a sus discípulos y les dicen, oigan, ¿qué creen? El maestro resucitó. Y uno de los discípulos dice, no. Yo hasta no ver, no creer. Incluso les dice, tan convencido estaba de que era una mentira, que dice, si no meto mis dedos en sus huecos de las manos, si no meto mi mano en la llaga, yo no voy a creer que sea Jesús. Yo no creo que Él haya resucitado. Y Juan nos cuenta que a los 8 días, después estaban los discípulos reunidos y de repente llega Jesús en medio de ellos y viene con este hombre y le dice, a ver Tomasito, ¿qué estabas diciendo? Y Tomás se queda que no lo puede creer. Y el Señor Jesús le dice, mira Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Que vio y reconoció que Él era Dios. Y Jesús le dijo, mira Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes algo? Eso somos tú y yo. Tú y yo no hemos visto a Jesús resucitado. No nos ha tocado poderle ver, poderle tocar, poder comer con Él. Pero sabemos que el testimonio de estos hombres es verdadero. Y por eso creemos en Él.
Y hemos creído a la evidencia bíblica, hemos creído a la evidencia histórica, sabemos que Cristo resucitó. Pero la historia de Pablo es diferente. Este hombre que te decía que andaba persiguiendo a la iglesia y que andaba echando a los cristianos en la cárcel, un día va camino a Damasco y dice la palabra de Dios que de pronto ve un resplandor que lo hace caer al suelo. Mientras está ahí en el piso, voltea y dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús resucitado está frente a él. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando el Señor le llama. Jesús está frente a él. Y esa realidad cambia la vida de este hombre. Cambia su vida de una manera tan radical que se convierte en el apóstol que conocemos y en el apóstol que tú y yo queremos tanto. Por eso ahí en el versículo 11 Pablo les dice: mira, ya sea yo, ya sean ellos que hemos predicado, ustedes han creído esto. Y eso es bueno. Porque, ¿qué pasaría si no hubiera habido resurrección? Si esto de la resurrección fuera una elaborada y una absoluta mentira, ¿te imaginas? ¿Cuáles son las implicaciones? Mira el verso 14 conmigo. Dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Lo que está diciendo es: mira, si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hemos predicado no sirve de nada. Todo lo que hemos enseñado no sirve para nada. Dice: es una mentira. Y lo que es peor que es una mentira, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo. Y si no hubiera resucitado, estamos siendo falsos testigos de Dios. Imagínate qué cosa tan tremenda. No nada más estás echando mentiras, sino que estás diciendo que Dios es un mentiroso. O que Dios hizo algo que no hizo. Y entonces sí, échate ese trompo a la uña. Estás calumniando a Dios. ¿Te imaginas la condenación que traería eso a nuestras vidas? Calumniar al Dios Todopoderoso, decir que Dios hizo algo que no hizo, atribuirle mentiras a Dios. Entonces, fíjate, en primer lugar, nos pondríamos total y absolutamente en contra de Dios al calumniarle. En segundo lugar, mira el verso 17. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que en segundo lugar, si Cristo no resucitó, estaríamos aún en nuestros pecados. Quiere decir que el sacrificio en la cruz no habría sido aceptado por Dios y tú y yo tendríamos que pagar la penalidad por nuestros pecados. No estaríamos justificados delante de Dios. No habría salvación para nadie. ¡Wow! ¿Oíste eso? Es tremendo. El libro de Gálatas dice que si tú violas uno de los mandamientos, es como si hubieras violado toda la ley. O sea, si has dicho una mentirita, ¿alguien ha dicho una mentirita? Si has codiciado algo, especialmente si andas por las vitrinas de Liverpool o por ahí. Si no has amado a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si no has amado a tu prójimo como a ti mismo, con una ley que hayas roto, eres culpable de todas. Y dice que al ser culpables de pecado, merecemos toda la ira de Dios. El castigo por nuestro pecado, la muerte eterna. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué crees? Ya pelaste. Tendrías que pagar tú por tu pecado y no tienes cómo pagar semejante deuda. Eres culpable de todos los mandamientos. Estaríamos en nuestros pecados. Por eso dice el versículo 18 que entonces los que murieron creyendo en Cristo perecieron. Ya no tienen esperanza, ya no tienen chance. ¡Qué tremendo! Número 3, no habría esperanza. No habría esperanza. Mira el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, viviríamos en este mundo, hermanos, sin una pizca de esperanza. Eso es algo tremendo. Daríamos lástima. ¿Te imaginas?
Estar esperando, aferrándonos a una falsedad, sabiendo que al final tendríamos que pagar nosotros por nuestras faltas en el castigo eterno. Es como el perrito, ¿has visto esas películas del perrito que se echa en la tumba del Señor y está ahí esperando que regrese el amo? Porque no se da cuenta que el amo ya murió, que no va a volver. Y ves al perrito y te da lástima, no te da pesar, ay pobrecito, no sabe, ya se murió, ya no va a regresar. Y te da lástima. Y es lo que nos dice. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos viviendo una mentira, como aquel paciente terminal al que le dicen, hombre, todo está bien, traes una gripita, y no le dicen que realmente le queda poco tiempo de vida, y no le permiten ponerse a cuentas con su familia, arreglar sus asuntos. ¿Te das cuenta qué importante es la resurrección? Qué importante, es trascendente en nuestra vida. Por eso dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, Él resucitó. Es verdad, Cristo resucitó, cientos de personas lo vieron, estuvo con ellos 40 días. Comió con ellos, platicó con ellos, le tocaron, anduvo con ellos, lo escucharon, les enseñó, lo vieron, anduvieron juntos 40 días. ¡Qué tremendo! Y nos mandó decir sus planes y lo que ha de venir. Ahora, ¿por qué dice primicias? Primicias de los que durmieron es hecho. Déjame explicarte algo bien interesante. La palabra, cuando dice primicias de los que durmieron, en el Antiguo Testamento, las primicias eran los primeros frutos. Cuando tú cultivabas tu tierra, los primeros frutos tú tenías que traerlos al Señor, porque eran reconocidos como la bendición de Dios sobre tu vida. Era una manera de agradecerle a Dios por sus dones, por su favor, y esto lo hacían 3 veces al año. Y la primera vez que lo hacían era durante la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta, ¿sabes cuándo se celebraba? El día después del día de reposo, después de la Pascua, o sea, el día de hoy. Hoy sería el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y es el mismo día que resucita el Señor de entre los muertos. ¿No te impacta eso? Lo que Pablo está diciendo es, Cristo es el regalo de Dios. Él es los primeros frutos de la resurrección, de la glorificación. No nada más ha resucitado, sino que nos ha enseñado cuál es el camino al Padre. Nos ha enseñado que tú y yo vamos a ir por ese camino. Que tú y yo vamos a ser resucitados para vida eterna. Y Él es esos primeros frutos. Y luego nos explica cómo está la cosa. Sigue leyendo conmigo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, por el pecado de Adán todos somos constituidos pecadores. Dice, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso es que tú y yo no resucitamos al tercer día, ¿verdad que no? Porque todo tiene un orden. Dios tiene un plan y Dios lo va a hacer de acuerdo a su agenda. Todos los que han creído en Él, todos los que han permanecido en Él. ¿Pero cuándo? En el orden de Dios, dice, cuando el Señor regrese por nosotros. Por eso es que sí tenemos esperanza. El apóstol Pedro dice que esa esperanza es una esperanza viva. Una esperanza viva, y es algo maravilloso. Quiere decir que si tus padres murieron, o que si has experimentado la pérdida de un hijo, de un ser querido, que le entregó su vida al Señor, que tiene esta misma esperanza, quiere decir que el Señor nos va a resucitar como lo hizo con Cristo. Y que un día vamos a estar juntos y que un día vamos a estar por toda la eternidad en su presencia, gozando de todo lo que Él ha determinado para siempre. Por eso te decía que es el día más importante del año. Es el día en el que celebramos la victoria máxima del Señor. El día en que sabemos que aquí no se acaba todo, que hay algo más allá de la muerte. Y mira, yo creo que esto tiene que impactarnos, porque hay mucha gente que a veces tenemos dudas. Y decimos, bueno, ¿y si será? ¿Y si será que hay algo más? ¿Y si será que nos vamos a reunir? ¿Y si será que hay vida después de esta vida? Y tanta gente hace películas y hace cosas de que estuve muerto 3 minutos y estuve muerto media hora y no sé qué.
Aquí tenemos el testimonio de alguien que regresó de la tumba y estuvo con nosotros 40 días y 40 noches. Pero ¿sabes qué pasa? Me impacta. Somos bien cabezones. Somos bien cabeza dura. ¿Te acuerdas? Jesús le estaba contando una parábola a sus discípulos. ¿Te acuerdas de la parábola del rico y Lázaro? Jesús está contándole esto y les dice, miren, había un hombre rico que se murió y había un mendigo que se llamaba Lázaro que también se murió. Y entonces Lázaro se va al cielo, al paraíso, y el hombre rico se va al lugar de tormento. Y estando ahí atormentado el rico, voltea y ve a Abraham y le dice, Padre Abraham, por favor, ten misericordia de mí. Dice, envía a Lázaro a que moje, por favor, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le contesta y le dice, mira, ¿sabes qué? No se puede pasar de un lado para el otro. Eso le da en el traste a la doctrina del purgatorio. No se puede. Estás aquí, ahí te quedas. Estás acá, acá te quedas. No puedes pasar de un lado para el otro. Y le dice algo impresionante a Abraham. El rico le dice, Abraham, por favor, mándalo de regreso a mi casa. Porque tengo hermanos, tengo familia y necesito que él les advierta de este lugar de tormento para que se arrepientan. ¿Y sabes lo que les dice Abraham? Le dice, impresionante, le dice, ¿sabes qué? Tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos. Lo que está diciendo es, tienen la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios. Le estaba hablando de las Escrituras, tienen la Biblia, tienen la predicación de la palabra, que pongan atención. Pero ¿sabes algo? El rico sabe que somos cabezones, que no queremos leer la Biblia, que no queremos escuchar la predicación de la palabra. ¿Y sabes lo que le dice a Abraham? Le dice, no, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Mejor mándalo de regreso. Porque si ellos ven que alguien ha vuelto de la muerte, entonces van a creer. O sea, no van a creer a la Biblia, no van a creer a la predicación, pero si ven a Lázaro, al mendigo, y dicen, este era el mendigo que se murió y ahora sí vamos a creer lo que tenga que decirnos. ¿Y sabes lo que le dice Abraham? Le dice, mira, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, el rico le dice, si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no ponen atención a lo que dicen las Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Me impacta. Es Jesús el que está contando esto. Antes de ser crucificado, y Él se levanta de entre los muertos, y la gente le ve, y está el testimonio a lo largo de todo el tiempo, y todavía sí, hay gente que decide no creer en Él. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, cuando los soldados que vieron al ángel de Dios, que movió la piedra, que se sentó sobre la piedra, que estaban ahí muertos de miedo, van los soldados corriendo con los líderes de la iglesia, con los ancianos de Israel, y le dicen lo que acaba de pasar, le dicen, hey, Jesús resucitó tal y como decían los discípulos que iba a ocurrir. Y dice Mateo, estos líderes que se supone que debían llevar al pueblo de Dios cerca a Dios, fíjate lo que hacen. Dice, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Fíjate qué grueso, estos hombres sabían que la resurrección era cierta. Ellos vieron a los soldados pálidos, temerosos, tartamudeando. Y en lugar de creer, dijeron, vamos a comprarlos. Vamos a pagarles para que se callen. Aquí no ha pasado nada. Con tal de no admitir su error, con tal de seguir aferrados a su pedacito de poder, a su pedacito de control. Mira, el mensaje de la cruz, hermano, hace dos cosas: o ablanda nuestro corazón para venir a Él y para entregarle todo a Él, o lo endurece para alejarnos cada vez más endurecidos. Mira, esta mañana, conforme celebramos la resurrección del Señor, yo quiero invitarte a que hagas algo, quiero invitarte a que medites en ese precioso regalo de la salvación de Dios.
Es una salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Es una salvación, es un regalo de fe solamente por la gracia de Dios. Y conforme piensas en esto, pídele al Señor que Él nos dé la fuerza, que nos dé la convicción para compartir este maravilloso mensaje del Evangelio con todos aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque cuando le conozcan, crean. Y cuando crean, se arrepientan. Y se arrepientan para salvación, para vida eterna. Después de que Jesús resucita y está con sus discípulos 40 días, dice la palabra que salieron con Él a un monte y estando ahí, los discípulos le escucharon decir al Señor estas palabras justo antes de ascender al cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa más impactante, que el Señor está justamente aquí, con nosotros, todos los días. Y Él es quien nos lleva, y Él es quien nos guía, y Él es quien nos salva. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana, Señor, por lo que acabamos de leer en tu palabra. Porque tú, Señor, nos has salvado, tú nos has rescatado. Señor, es por tu gracia inmerecida, es por tu sacrificio, tu vida de obediencia, que nosotros somos justificados. Yo te pido, Padre, que esta mañana este mensaje del Evangelio se aferre a nuestro corazón con tal fuerza que podamos permanecer en ti todos los días de nuestra vida. Padre, que podamos ser un reflejo de tu gracia, de tu misericordia a este mundo que tanto te necesita. Ayúdanos, Señor, a ser como los cientos, los miles de discípulos tuyos desde el primer siglo hasta el día de hoy, que valientemente, que fielmente comparten las buenas nuevas y que viven una vida para ti, Señor. Yo te pido, Dios, que si en este lugar hay alguien que nunca haya puesto las cuentas en paz contigo, Señor, que esta mañana escuche su oración, que haya un corazón arrepentido, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que nos reconcilies contigo, que nos limpies, que nos transformes, que nos ayudes a alcanzar el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.